Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, sean todos bienvenidos hoy nueva vez, este sábado 20 de febrero, a esta conferencia que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, titulada El Cambio Radical. Antes de comenzar la conferencia y en lo que se van pues agregando más personas a la transmisión, me gustaría, por favor, si hay alguna persona conectada, me pueda dejar saber en los comentarios si se ve y si se escucha bien la transmisión. Ok, por aquí veo a Fabricia Mirul. Hola, Fabricia. Excelente, nos dice Fabricia que se ve y se escucha bien. Bueno, lo que entonces van ingresando más personas a la transmisión, siempre me gusta pues repetirlo porque siempre ingresan nuevas personas, siempre hay personas para las cuales la conferencia es su primera conferencia. Y me gusta dejarles saber que este curso consta de 50 conferencias de fase A, 25 de fase B, en total son 75. Y en esta conferencia lo que tiene por objetivo es darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan hacer esos cambios trascendentales en su vida, lograr lo que es la autorrealización del ser. También me gustaría informarles que en el transcurso de la conferencia, si surge alguna duda en torno al tema que estemos tratando, pues nos pueden escribir en los comentarios y al finalizar la transmisión, al finalizar la conferencia, pues vamos a ir respondiendo esas inquietudes. Ya para las personas que de repente no son, ya este no es su primer ciclo, también avisarles que hemos empezado el ciclo de fase B, y también para las personas que lo quieran ver en general. Lo estamos dando los martes a las 6 de la tarde, a través también de esta página, Conocimiento de Sí Mismo, y siempre enviamos los links a los grupos de WhatsApp. Okay, vamos a ver. Se ve y se escucha correctamente. Bien, iniciando propiamente con el tema que nos compete el día de hoy, la conferencia del día de hoy lleva como título El Cambio Radical. Esta es la conferencia número 32 de fase A. En esta conferencia es muy importante, sumamente importante, porque vamos a comprender cómo nosotros podemos hacer ese cambio radical que tanto nosotros anhelamos para nuestra vida. Muchas veces tenemos ciertos defectos, ciertas actitudes que ya nosotros pues hemos comprendido o no comprendido, hemos caído en la cuenta que queremos cambiarla porque es algo que nos afecta y no encontramos, sin embargo, cómo entrarle a ese defecto para lograr cambiarlo, para lograr erradicarlo de nuestra psiquis. Pero también esta conferencia puede servir a personas que de repente llevan un tiempito trabajando con esto de la autoobservación y la eliminación de defectos y puede que se encuentren, por decirlo así, estancados en ese defecto. Entonces hoy vamos a ver a través de la autoobservación, ampliar este tema de la autoobservación, cómo podemos, por decirlo así, atacar a ese defecto, debilitarlo, hasta eliminarlo de nuestra psiquis. Tal cual como dice el objetivo, es que nosotros aprendamos cuándo realmente se empieza ese cambio radical,
cómo hacerlo y vamos a explicar el método de la autoobservación. Este método de la autoobservación ya nosotros creo que lo hemos hablado desde la conferencia número 1, porque este es el inicio, por así decirlo, del trabajo. Claro, antes de la autoobservación está obviamente el saber que uno está mal, el saber que uno necesita ese cambio, el querer ese cambio. Pero ya luego debemos de pasar a lo que es la autoobservación. Antes ya propiamente de continuar con el tema, debemos de hacer un paréntesis y volver a explicar, porque ya lo hemos dicho en otras conferencias, pero volver a recalcar, a refrescar qué es la autoobservación y por consiguiente qué nosotros vamos a lograr con la autoobservación. Cuando nosotros hablamos de autoobservación, tenemos dos palabras: auto, que significa, tiene que ver ya con uno mismo, algo hacia uno mismo, y observación, pues que es de ver, del verbo observar propiamente, como sabemos. Cuando hablamos de autoobservación, estamos hablando de observarnos a nosotros mismos. Y esto es sumamente necesario e importante, porque solo a través de la observación de nosotros mismos es que podemos identificar, podemos detectar aquellas cosas, aquellos defectos que de repente pues nos causan molestias y que nosotros queremos eliminar. Entonces primero tiene que darse la autoobservación, donde vamos a evidenciar ese defecto para que se dé entonces el estudio del mismo defecto. Antes de eso, debemos de saber que nosotros no somos uno como nosotros creemos, sino que somos mucho. Yo sé que a lo largo de las conferencias, en muchas ocasiones hemos escuchado que alguno de los conferencistas en cierta ocasión ha hablado de yoes. También, por ejemplo, hemos dicho defectos, formas equivocadas de ser, pero muchas veces hemos hablado de yoes. Entonces, debemos de saber que estos yoes a los que nos referimos, que son nuestros defectos, que son las formas equivocadas de ser, forman parte de nosotros, pero esto no significa que sean una sola cosa. Ahora, nuestra personalidad hace que nosotros entendamos que somos un ser íntegro, que somos una sola cosa. Y esto se da, y ojo con esto se da porque todos esos defectos se presentan en primera persona. Entonces ahí viene la confusión de que nosotros entendamos que sí, que nosotros somos todo eso, y que nosotros veamos a esos yoes o a esos defectos como parte de una misma cosa, como características de mi personalidad. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando yo digo yo soy una persona amable, y luego digo, bueno, yo soy una persona un poco iracunda, realmente estamos hablando de dos personas, estamos hablando de dos yoes totalmente diferentes. Entonces, a través de la autoobservación vamos a darnos cuenta que esa persona que de repente es amable es totalmente diferente a aquella persona que es iracunda. Por ejemplo, esa persona que es amable piensa de una manera diferente. Podemos darnos cuenta, autoobservándonos, que cuando somos amables pensamos de una manera, sentimos de una manera, actuamos de una manera. Sin embargo, cuando estamos airados, cuando estamos molestos, somos totalmente diferentes. Actuamos, sentimos, pensamos, hablamos, incluso hacemos gestos de una manera totalmente diferente. Entonces aquí empieza uno a evidenciar la pluralidad de sujetos que hay dentro de esta máquina, que hay dentro de este cuerpo. Usualmente nosotros no nos damos cuenta de esto porque los yoes se suceden de forma continua o en fracciones de segundo. Nosotros no nos damos cuenta del cambio. Pero caramba, hoy a este mismo minuto yo soy una persona totalmente feliz, totalmente sonriente, y ya al próximo segundo, porque alguien me dijo algo feo, pues ya yo soy una persona totalmente airada, soy una persona molesta, frustrada, o soy una persona que tiene miedo. Podemos ver en esta imagen lo que quiere es pues simbolizar eso mismo, que nosotros no somos un ser íntegro, sino que somos una multiplicidad. Por eso hablamos de yoes.
Bien, lo que nosotros tratamos de lograr a través de este trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia, uno de los objetivos es precisamente lograr la individualidad sagrada. Cuando nosotros hacemos este trabajo y eliminamos todos estos yoes, todas estas personas que están dentro de nosotros, vamos rescatando esa conciencia que se va fusionando, entonces esa conciencia sí se vuelve una sola cosa. Esa conciencia sí llega a alcanzar lo que es la individualidad sagrada. Entonces ese es uno de los objetivos precisamente de este trabajo. Otra cosa importante que debemos de mencionar es que muchas veces incluso los yoes se pelean por poseer la máquina. A veces nosotros estamos en proceso donde no sabemos si tener miedo o si estar enojados. Digamos, por ejemplo, que estamos en el trabajo y llega un compañero y nos juega una bromita pesada. Nos asusta, pega un grito y nosotros damos un brinco. Y en ese instante pues sentimos miedo, pero también sentimos ira porque caramba, ¿y qué relajos son esos? Entonces ahí se da como esta pelea entre los yoes de que o tengo miedo o tengo ira, y se da como esa confusión. Muchas veces estos ataques de ansiedad que le dan a la persona se dan precisamente por eso, porque hay muchos yoes, la psicología tradicional diría, hay muchos sentimientos y la persona no sabe cómo expresarlos. En realidad es que hay muchos yoes queriendo expresarse, queriendo en ese momento poseer la máquina humana y expresarse a través de esta. Y de aquí a que se dé esa explosión de ansiedad. Sin autoobservación no hay descubrimiento. Todo el cambio radical, todo lo que nosotros queramos cambiar debe de empezar con la autoobservación. ¿Por qué? Porque a través de la autoobservación nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos, nosotros vamos a identificar esos defectos, nosotros vamos a ver cómo actúa el defecto. Vamos a ver, yo sé que muchos de nosotros hasta ahora no nos hemos planteado eso, como wow, déjame analizarme en el momento que yo estoy airada con mi pareja, déjame analizarme qué está pasando conmigo, qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy sintiendo. Simplemente pues en nuestro desconocimiento nos identificamos con toda esa ira y todo ese proceso, empezamos a discutir, pero no nos detenemos a autoobservar, a ver qué realmente es lo que está pasando. Y este cambio radical que nosotros andamos buscando puede ser en un defecto determinado, puede ser el cambio radical en nuestra vida completa, solamente se va a empezar cuando nosotros empecemos a observarnos a nosotros mismos a cada momento. Ya esto lo habíamos explicado otras veces. Cuando hablamos de autoobservación a cada instante, implica que nosotros debemos de mantenernos activos en esto de observarnos a nosotros mismos a cada momento, de instante en instante, de segundo en segundo, siempre concentrándonos en una sola cosa, en lo que estemos haciendo. Ya hemos hablado lo importante de la concentración, para que tengamos esa capacidad de que si viene un defecto a querer expresarse, entonces nosotros podamos identificar. Wow, por ejemplo, yo estoy haciendo mis quehaceres del hogar y de repente escucho que hay un pleito fuera de mi casa. Pero yo estoy haciendo mis quehaceres del hogar. Digamos que estoy barriendo para ser más específico. Y al escuchar ese ruido, de una vez se activa a mí el yo del chisme. Ajá, ¿y qué quiere hacerme hacer el yo del chisme? Pues quiere que yo suelte lo que estoy haciendo y que vaya inmediatamente y asome mi cabeza por la puerta, o que salga de repente a investigar qué es lo que está pasando. Entonces, en ese momento, si yo no me estoy autoobservando, me identifico, dejo que el defecto se exprese a través de mí y voy y me averiguo mi chisme. Pero si yo estoy en autoobservación, yo de una vez entiendo que eso es un defecto que se quiere expresar a través de mí. ¿Qué hago? A través de la frase que ya hemos dicho desde el inicio, madre mía, mátame este yo del chisme.
madre mía, mátame este deseo de ir a averiguar, de ir a investigar qué es lo que está pasando. Entonces, propiamente, ya cuando nosotros tenemos un defecto que identificado, que nosotros queremos cambiar de manera radical, o para el caso de los que tienen ya más tiempo, un defecto que nos tiene estancado, debemos de autoobservar o observar este defecto, debemos de observarlo cómo actúa en los diferentes centros de la máquina. Ya hemos explicado, hay una conferencia que nos explica muy detalladamente cómo funcionan los centros de esta máquina humana, cómo funcionan los centros. Entonces, cuando nosotros queremos eliminar algún defecto, debemos de observarlo en todos los centros de la máquina. ¿Qué pasa? Hasta ahora, que no está mal, pero ya esto se trata como de profundizar para avanzar en el cambio. Hasta ahora nosotros hemos hablado, por ejemplo, de que si estamos haciendo algo y viene un pensamiento y nos interrumpe, pues madre mía, mátame este defecto, o que si sentimos ira, madre mía, mátame este sentimiento de la ira. Pero ¿qué pasa? Que los defectos pueden expresarse a través de diferentes centros. Entonces, si nosotros hacemos ese estudio de cómo él se expresa a través de diferentes centros, vamos a poder conocer mejor el defecto y por consiguiente vamos a poder eliminar muchos más detalles. Un ejemplo, por ponerlo en torno, digamos, a la lujuria. En mi caso, un hombre, o en el caso de los hombres, una mujer, pasa muy atractiva, vestida de una manera sexy o provocativa. De inmediato, uno o la persona empieza a sentir en que es el centro sexual, empieza a sentir en el centro sexual esa excitación, se empieza a sentir como esa palpitación. Pero luego tenemos más arriba el centro instintivo, esa persona comienza a sentir ansiedad. Ansiedad, ¿por qué? Porque tiene ya ese deseo como de ir corriendo detrás de esa persona. Entonces el centro instintivo se empieza a sentir como esa ansiedad que también puede traducirse en un dolor. Luego está el centro emocional. En el centro emocional empiezo yo o empieza la persona a sentir los síntomas del enamoramiento. Empieza a sentir esas maripositas o ese nerviosismo, ese sentimiento característico que le da a uno como en el estómago cuando una persona a uno le gusta. Pero ¿qué pasa? En el centro motor ya esa persona pues está imaginando de repente soltarle un piropo o irse detrás de la otra persona para invitarla a salir, o de repente está haciendo cosas para llamar la atención de la otra persona, como arreglarse el cabello y esas cosas. Y en el centro intelectual inferior, pues esa persona empieza a idealizar a la otra persona, empieza incluso a pensar que están casados o a pensar ya que están en una cama, o empieza también a idear qué le puede decir o cómo puede hacer para conquistar a esa persona. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos cómo esta persona, este yo, está actuando en este momento por cada centro, a cada sensación o detalle que nosotros vayamos encontrando, vamos pidiendo muerte. Por ejemplo, en el centro sexual sentimos esa sensación de excitación. Madre mía, mátame esta sensación de excitación. En el centro instintivo sentimos esa ansiedad. Madre mía, mátame esta ansiedad. En el centro emocional sentimos las benditas mariposas. Madre mía, mátame estas mariposas. En el centro motor sentimos ese deseo de hablar, de darle un piropo, de irnos detrás de esa persona. Madre mía, mátame este y este detalle, ¿verdad? En el centro intelectual inferior, entonces comenzamos a idealizar, a pensar y ay, qué bonito y todas esas cosas. Madre mía, mátame lo otro, todos los detalles que aparezcan. Si nos fijamos, esta manera nos va a nosotros a proporcionar un mayor conocimiento, una mayor comprensión del defecto en cuestión. Porque no es lo mismo que si, por ejemplo, nos llega un pensamiento de, ay, qué linda está
esa mujer, wow, qué cosa tan bonita, qué pelo, o lo que sea, y nosotros matemos esos detalles, que es válido, pero no es lo mismo a que veamos el defecto en conjunto y matemos por cada centro, detalle a detalle, lo que se estén expresando, y vamos a ver que la cantidad de detalles que vamos a matar es mayor. Entonces la cantidad de comprensión que vamos a sacar va a ser mayor. Por tanto, vamos de una manera más rápida a debilitar este defecto. Otra cosa también que quería decirles con respecto al cambio radical es que, si bien es cierto, nosotros estamos hablando de cambio radical, o sea, esa es la meta. Nosotros queremos cambiar definitivamente, queremos definitivamente eliminar tal o cual defecto. Tenemos que saber que este cambio radical se da de una manera gradual. O sea, no es algo que yo diga, bueno, que me autoobservé hoy, trabajé con el defecto de la ira y mañana yo no voy a sentir ira. No funciona así. Porque hay defectos que tienen miles y miles de detalles. Ahora, ¿qué va a pasar? A través de nosotros hacer este trabajo de la autoobservación y de practicar también la muerte, vamos a ir eliminando detalles y vamos a poder comprobar cómo ya nosotros no actuamos de la misma manera que actuábamos antes frente a una situación determinada. Y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que esto de la autoobservación, que esto de la muerte, sí funciona. Es que, por ejemplo, si frente a una situación nosotros sabemos que pudiéramos actuar con ira, que pudiéramos incluso actuar con violencia, viene y pasa esa situación y nosotros pues como que no sentimos este deseo de actuar, de decir lo que nosotros anteriormente sabemos, hubiésemos dicho. Entonces ya ahí nosotros empezamos a notar que verdaderamente este trabajo de autoobservación y de muerte sí nos está funcionando. Entonces es importante saber eso, porque a veces cuando escuchamos cambios radicales entendemos que es una cosa de ahora para ahorita. Esto lleva trabajo, lleva compromiso y lleva seriedad. Este tipo de trabajo siempre, o sea, debemos de pensar, de saber que no es algo externo. Bien, esto es algo interno. El cambio es interno. El cambio debemos de hacérnoslo a nosotros mismos, ¿no? Hay personas incluso que entienden que si cambian su situación externa, pues va a cambiar su interior. Eso no pasa, eso lo vimos en la conferencia, el nivel del ser no es así. Por ley de afinidad nosotros atraemos las cosas que no son afines. Y por ley de correspondencia, o sea, como es adentro, es afuera. Como es nuestro interior, así mismo es nuestro exterior. Hay personas que entienden, bueno, este barrio, un barrio caliente, lleno de tigueraje, que la música, la bulla, que la contaminación, si yo me mudo las cosas van a mejorar. Y viene y se muda y de repente, sin saberlo, viene y llega a un sitio peor. ¿Por qué? Porque esas cosas todavía están en su interior. O un ejemplo más factible, aquellas personas que dicen, no, yo voy a dejar a mi pareja, porque esta persona me trata de tal o cual manera, porque esta persona se comporta así, si yo cambio de pareja, pues entonces me va a ir mejor. Y son estas personas que nosotros siempre escuchamos con la misma historia de que, ay, no tengo suerte en el amor. Todas las parejas que he tenido han sido de tal o cual forma, todos son los mismos, las mujeres todas son iguales, los hombres todos son iguales. Esto indica, y sería bueno que el que no ha visto esa conferencia la vea, que el cambio realmente se hace de adentro hacia afuera. Entonces, este cambio no lo vamos a encontrar en manuales, no lo vamos a encontrar en libros, en las circunstancias, ni en otras personas, en el consejo, las cosas que nos digan otras personas. Ninguna de esas cosas va a hacer este trabajo que nosotros pues tenemos que hacer. Muchas veces nosotros nos apoyamos en libros, esto de o personas que dan coaching, o estos libros de autoayuda, y al fin y al cabo terminamos reprimiendo los defectos, que no es lo que se quiere hacer, porque cuando se reprime un defecto, uno tiene
la posibilidad pues de pasar a la parte pasiva del defecto o alimentar ese defecto hasta que un momento llega y uno explota de tantas cosas que uno se reprimió. Entonces no es aconsejable. Otra cosa es que aceptar la multiplicidad de yoes, de errores, de personas, pero descartar la necesidad de estudio es una forma de autoengaño. Y esto indica que esa persona realmente está apegada a los defectos, no los quiere trabajar y, bueno, está en un proceso de, por decirlo así, de degeneración. Hay muchas personas que puede parecerle esto muy bonito o que de repente pueda tener lógica como, bueno, sí, yo veo que yo ahora estoy triste y ahorita estoy feliz. En la mañana estaba airada, pero ya yo estoy tranquila y de repente como que le haga sentido este tipo de cosas. Pero si no profundizamos, si no lo hacemos de manera seria, si no nos enfocamos en autoobservarnos para realmente eliminar este defecto, la verdad es que no estamos en nada. Simplemente pues nos estamos autoengañando. Que nosotros aceptemos que somos muchos, pero que no lo evidenciemos, eso a nosotros pues no nos va a servir para nada. Eso no nos va a hacer cambiar, eso no nos va a hacer mejorar las cosas que queremos mejorar. Al contrario, puede que entremos en un proceso entonces de querer reprimir. Bien. Vamos a hablar de este proceso que se da cuando uno empieza con la autoobservación. Estos son los pasos fundamentales o lo fundamental en torno a este proceso de autoobservación y muerte. Lo primero es evidenciar. Cuando uno se empieza a autoobservar, que uno empieza a conocerse, que uno empieza a ver la multiplicidad de yoes, ya uno está evidenciando, porque ya uno se está dando cuenta que realmente yo no soy una persona, sino que soy miles de personas. Ahora, luego pasamos a experimentar. No podemos quedarnos simplemente en, bueno, sí, ya sé que soy muchos. No, vamos a experimentar y esa experimentación se da a través de la muerte. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos autoobservamos, vemos el defecto en cuestión, empezamos a analizarlo, empezamos a pedir muerte a todos esos detallitos, entonces ahí viene lo que es la experimentación, como les decía ahorita, y eso nos da un impulso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que realmente estamos cambiando, aún así no sea algo de que es radical de un minuto para otro, pero cuando vemos que en verdad estamos cambiando, cuando vemos que ya la ira no nos domina, se da en nosotros como ese apuro por seguir avanzando, por decirlo así, esa felicidad de que, wow, pero yo anteriormente era de tal manera, pero ahora ya fulano me dijo tal cosa, me regañó y yo no me sentí mal para nada. Entonces ahí se da, eso nos da ese impulso de nosotros querer seguir trabajando. Entonces luego de esto viene lo que es la comprensión. Esta comprensión de los defectos se da ya cuando uno le da muerte al defecto y esto se da de una manera gradual, tal cual como se da el cambio. A medida que nosotros vamos matando un defecto, vamos liberando las chispitas, como ya lo hemos escuchado en otras conferencias, vamos liberando la energía, pues se va dando ese proceso de comprensión. Todas esas chispitas muertas forman a ser parte de lo que es la comprensión del defecto. Una vez nosotros ya hayamos eliminado ese defecto completo, entonces tenemos total comprensión ya de ese defecto. ¿Y cómo nosotros sabemos que hemos comprendido un defecto? Bueno, cuando ya no se mueve en nosotros frente a una circunstancia, lo mismo que se movía antes. Si por ejemplo viene mi pareja y me regaña o me dice algo por algo que yo hice mal anteriormente, pues mi respuesta de manera instintiva viene siendo el defenderme. Entonces en mi centro emocional yo siento como ese dolor, siento ese orgullo herido, esa autoimportancia, esa autocondescendencia,
esa vergüenza también. En el centro motor siento las ganas de yo responderle, de decirle, de hablarle mal. Y en mi centro intelectual inferior empiezo a pensar y a maquinar todas esas cosas que debo decirle, cómo puedo herirlo mejor, o sea, cuáles palabras elegir para herirlo mejor. Y si no dije nada, si me reprimí y no dije nada, entonces me paso el día entero pensando, Dios mío, yo debí de haberle dicho esto, no debí de haberme quedado callada. Y buscando como quiquilla para ver si se empieza otra vez la discusión y puedo decir todo aquello que planeé. Entonces eso, de esa manera hubiese actuado yo antes de iniciar este proceso. Pero cuando yo veo que ya mi pareja me dice cualquier cosa y no se despierta en mí ninguno de esos sentimientos, ninguna de esas ganas de discutir y ese tipo de cosas, yo digo, wow, ya he comprendido ese defecto, he ganado comprensión, he ganado terreno en cuanto a la comprensión de ese defecto. Otra cosa en cuanto a la comprensión es que nosotros ya no criticamos a las personas que actúan o están pasando por ese mismo proceso. O sea, las personas que están bajo ese defecto, que actúan bajo la influencia de ese defecto, como por ejemplo una persona borracha. Si yo tenía ese yo borracho, lo trabajé, lo maté, lo comprendí, ¿verdad? A través del proceso, lo autoobservé, pedí muerte. Surge en mí esa comprensión de aquellas personas que están pasando por ese proceso. Y es importante que sepamos esto, porque ahí puede haber confusión entre la comprensión que se da cuando uno verdaderamente mata el defecto y el reprimir un defecto. Usualmente, si nosotros dejamos de beber, somos alcohólicos y dejamos de beber, pero no trabajamos la muerte en marcha, no trabajamos la autoobservación ni nada de eso, simplemente dejamos de beber, ahí se da un proceso de represión del defecto. Y nos vamos a ver todo el tiempo malhumorados, nos vamos a ver todo el tiempo con ansiedad, tentados a beber, o vamos a desarrollar ese yo abstemio. Entonces vamos a sentir asco por el alcohol, que no podemos ver el alcohol de cerca, que no podemos olerlo, y sobre todo despreciamos a aquellas personas que están pasando por ese proceso de alcoholismo. Diferente se da con la comprensión. Con la comprensión ya nosotros entendemos, porque ya pasamos por eso. Comprendemos todos los procesos del alcoholismo, entonces no criticamos a los demás. No caemos en eso de criticar a los demás. Otra cosa importante es que nosotros debemos diferenciar también entre lo que es el conocimiento y lo que es la comprensión, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, nos estamos refiriendo a un proceso mental. El cerebro es como una memoria, tal como las memorias de la computadora, que nosotros pues la utilizamos y le metemos muchísimas cosas, le metemos muchísimas informaciones, manuales, libros, conferencias, un sinnúmero de cosas. Bien, ese es el conocimiento, eso es de la mente. Pero la comprensión es del corazón. Ya la comprensión es como el fin de todo el proceso. Bien, no es que el conocimiento esté mal, porque claro, obviamente a través del conocimiento nosotros obtenemos esas pautas, las técnicas, los métodos para lograr el cambio. Por ejemplo, estamos viendo estas conferencias, pero esto forma parte de lo que es el conocimiento externo. La comprensión no, la comprensión es ya después, uno toma ese conocimiento, lo pone en práctica, empieza a autoobservarse, empieza a matar defectos, entonces ahí uno llega a la comprensión del defecto. La comprensión es la sabiduría que el defecto tenía dentro. Ya hemos explicado en otras ocasiones cómo funciona esto de los defectos psicológicos. Los defectos psicológicos están simbolizados por estos cascarones que vemos acá. Vemos que hay una chispita y esta chispita viene siendo la sabiduría. Cuando nosotros vemos un detalle y pedimos muerte al detalle, se rompe este cascarón y sale esa chispa de energía o de sabiduría.
Esta viene siendo pues la comprensión que nosotros sacamos a través del estudio y la muerte de dicho defecto psicológico. Algo muy importante en torno a esta conferencia y que tenemos que, con esto sí hay que ser radicales de un día para otro. Y les voy a explicar por qué. Hay 3 defectos que, como vemos acá, son las drogas, el alcohol y la fornicación, con lo que si queremos cambiar tenemos que ser radicales. Bien, tenemos que cortarlos de un día para otro. Y les voy a explicar por qué, cuál es el proceso. Nosotros hemos hablado muchísimo desde el inicio de las conferencias sobre la fornicación, sobre los efectos de la fornicación. Entiéndase por fornicación, expulsar nuestra energía sexual creadora del cuerpo a través de la eyaculación o a través del orgasmo. Esto es fornicación. También hemos explicado que la energía sexual crea. Bien, la energía sexual es creadora. Entonces, ¿qué pasa? Si esa energía sexual nosotros no la estamos utilizando, digamos que para crear un bebé o para crearnos a nosotros mismos, creando los cuerpos existenciales del ser, y la utilizamos para derramarla, para sacarla del cuerpo, esta energía no se destruye. Esta energía va a crear. Ahora, ¿qué va a crear? ¿Qué va a crear? Esta energía va a crear defectos y va a alimentar aquellos defectos que nosotros ya tenemos. Entonces, bajo esta lógica, de nada nos sirve a nosotros ponernos a eliminar detalles, a eliminar defectos, a querer trabajar con una cosa que queremos cambiar en nuestra vida, si a través de la fornicación vamos a revivir estos defectos y muchos más, y vamos a crear muchos más que vengan con estos defectos. Entonces, sería como contraproducente. Sería como el trabajo que estamos haciendo, pues tirarlo por la borda o trabajar en balde, como dicen acá en República Dominicana. Ahora bien, con las drogas y el alcohol, nosotros tenemos una conferencia, creo que, bueno, no recuerdo el número de la conferencia, pero tenemos una conferencia titulada las drogas y el alcohol, precisamente. Y aquí se nos explica detalladamente, pues, el proceso del alcoholismo, el proceso de las drogas. Y en una de las consecuencias una de las consecuencias que tiene el consumir alcohol y consumir drogas es precisamente que revive los yoes muertos. Y esto se da porque cuando nosotros consumimos drogas o consumimos alcohol, estamos contaminando nuestro cuerpo, estamos contaminando esos átomos, cristónicos de nuestra energía sexual. Entonces estamos contaminando, estamos pudriendo la energía sexual. Entonces tiene el mismo efecto en nosotros el consumir alcohol. Podemos ver incluso que cuando consumimos alcohol, consumimos drogas, pues siempre lo que se quiere al finalizar es fornicar. Entonces de nada nos serviría que nosotros, vuelvo y les repito, por una parte estemos trabajando y estemos autoobservándonos y queriendo cambiar algo, y por otra parte, pues estemos contribuyendo a revivir esos yoes, a crear más yoes y alimentar entonces lo que tenemos. Por eso hay que ser totalmente radical con las drogas, con el alcohol y con la fornicación. Por último, me gustaría entonces despedirme con esta frase que dice que la transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. Siempre vamos a enfocar en el transcurso de este curso, de las conferencias, que el trabajo se hace sobre sí mismo. Esto a muchas personas no les gusta porque, es más fácil criticar al otro, es más fácil esperar que sea pues mi pareja que cambie para yo cambiar, para yo empezar a ser feliz, para que seamos el matrimonio perfecto. Siempre queremos exteriorizar esta responsabilidad de cambio a las otras personas, pero nosotros no podemos, no debemos y tampoco tenemos el derecho de querer cambiar a otra persona. Eso debemos de tenerlo claro. Entonces,
A la única persona que nosotros tenemos que trabajarle, que nosotros tenemos que querer cambiar, es a nosotros mismos. Entonces, esta ha sido la conferencia de hoy. Esperamos que hayan comprendido. Vamos a chequear la sección de preguntas, a ver si ha surgido alguna preguntita en el transcurso de la conferencia. Vamos a ver. Okay. Fabricia Mirul, que nos saluda. Hola, Fabri. Ámbar Rocío nos dice, hola, buenas tardes. Adelaida Díaz nos dice que sí, que se ve y se escucha perfectamente. Sí, se ve y se escucha perfectamente. Ok, Fabricia nos dice, a veces uno no sabe qué tan mal está y piensa que no necesita cambiar hasta que se autoobserva y descubra que no era tan bueno ni bien intencionado como creía. Esto pasa mucho. Específicamente hay unos yoes por ahí que hay que prestarle mucha explicación, hay que prestarle mucha atención. ¿Qué son los yoes buenos? Usualmente uno hace algo bueno y uno entiende que uno es bueno. Uno entiende que uno realmente es una persona como que, ay, qué linda persona yo soy, caramba, soy toda una santa. Cuando uno se autoobserva, ahí viene la desilusión total. ¿Por qué? Digamos que nosotros le hacemos un favor a una persona y pongámoslo tan sencillo como que esa persona no nos dijo gracias. Algo tan sencillo como eso. Empezamos nosotros entonces a pensar, pero qué mal agradecido. Ni gracias me dijo. Y yo que le hice ese favor sin nada a cambio, sin pedirle nada a cambio, pero ni gracias me dijo. Entonces, o si no, hacemos el favor, ok, todo bien. Y cuando llegue el momento de nosotros quizás necesitar algo de esa persona y pedirle un favor y esa persona no los niega, no los quiere hacer o no puede, Dios mío, llegan todos esos recuerdos de cuando yo le hice el favor a esa persona y empezamos a sacarle en cara. Entonces, ¿qué significa eso? Que el favor que nosotros hicimos en realidad no fue algo sin interés, en realidad no fue algo bueno. Realmente nosotros estábamos tratando, aunque no lo veamos, de causar una deuda en esa persona que luego íbamos a cobrar. Entonces, es por esto también que las personas usualmente no les gusta esto de encarar la autoobservación o no les gusta esto de trabajar consigo mismo. Es duro, porque hay muchas cosas que nosotros las tenemos encima de un pedestal o nos tenemos a nosotros mismos encima de un pedestal y cuando empezamos a autoobservarnos y ver la realidad y ver las verdaderas intenciones detrás de nuestros actos, detrás de todas esas cosas buenas que nosotros hacemos, el golpe es muy, muy duro. Víctor Mola nos dice buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Regina de la Cruz nos dice hola, muy linda la explicación. Gracias, mami. Fabricia Mirul nos dice muy interesante, muchas gracias a ti, Fabricia, por estar en sintonía. Yajaira Félix nos dice, cuando dices madre mía, ¿a qué te refieres? Bueno, sucede, Yajaira, que nosotros tenemos, hemos hablado de esto, nosotros tenemos un 3% de conciencia, tenemos un 3% de conciencia despierta en nuestro interior y esta conciencia es la que nos ayuda pues a hacer el trabajo y nos ayuda a nosotros como ir despertando el resto, o sea, el 97% de conciencia que tienen atrapados nuestros defectos psicológicos. Entonces, ese 3% de conciencia están compuestos por la madre, están compuestos por el padre y están compuestos por el hijo. Usualmente nosotros lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la madre, que es el Espíritu Santo, es esa parte del amor, pero es la parte que tiene la fuerza para hacernos comprender y para matar esos defectos psicológicos. Entonces, cuando nosotros decimos, madre mía, elimíname este defecto, estamos apelando a esa fuerza del amor para que nos ayude a, por supuesto, eliminar este defecto. También no está de más decirte que el padre pues simboliza lo que es la sabiduría
Y el hijo simboliza lo que es el poder o la voluntad para nosotros pues hacer el trabajo. Entonces vemos acá, no hay más, creo que no hay más mensajes. Ok, vamos a ver. Bueno, no hay más mensajes. Entonces hasta acá sería la conferencia del día de hoy. Esperamos que lo pongan en práctica. Ya después que uno lo ponga en práctica y uno realmente vea las diferentes personas que uno es, realmente vea que nosotros somos unos locos, por decirlo así, con diferentes personalidades y yoes, uno se motiva entonces a trabajar, se motive por alcanzar esa individualidad, por fusionar ese 100% de nuestra conciencia, de nuestro poder, de nuestra capacidad. Y nada, finalizo con la invitación a la próxima conferencia, que será la ley de octavas y entropía. Esta se va a estar se va a estar impartiendo el próximo martes por aquí mismo a través de Facebook Live a las 6 de la tarde. Nada, buenas tardes y será hasta la próxima.